Imagina por un momento que, al abrir tu corazón, sientes un peso, una sensación de estar cargando algo que ya no puedes llevar más. Son las heridas del pasado, las palabras no dichas, las ofensas que aún resuenan. La verdad es que todos nosotros, en algún punto de la vida, sentimos el peso de la culpa, del dolor, de la traición. Tal vez tú ya hayas sido herido por alguien, o tal vez hayas herido a alguien con tus palabras o acciones. El perdón, entonces, parece algo distante, difícil, tal vez hasta imposible de alcanzar. Pero, ¿y si te dijera que hay un camino hacia la sanación? Que el perdón no solo libera el alma, sino que también transforma nuestro espíritu, trayéndonos una paz que nada en este mundo puede ofrecernos. El perdón es una de las enseñanzas más poderosas y profundas que encontramos en la Biblia. No es solo un mandato, sino un regalo que Dios nos ofrece para liberarnos de la carga emocional y espiritual que nos retiene. Jesús mismo nos enseñó a perdonar, incluso a nuestros enemigos, como lo vemos en su discurso en el Sermón del Monte. Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Mateo 5:44. Este acto de perdón no solo beneficia a quien es perdonado, sino que transforma radicalmente a quien decide perdonar. Es un acto de obediencia a Dios, pero también es un acto de liberación personal. La Biblia nos invita a perdonar no por compasión hacia la otra persona, sino por amor hacia nosotros mismos y hacia Dios. El perdón no es simplemente una cuestión de dejar ir el pasado, sino de permitir que el Espíritu Santo entre en nuestro corazón para sanarlo de todo lo que nos ha dañado. Hoy vamos a reflexionar juntos sobre el poder de este perdón, cómo pedir perdón al Espíritu Santo y cómo liberarnos de la carga de la ofensa para encontrar la sanación que tanto necesitamos. La pregunta más importante cuando hablamos de perdón es, ¿por qué debemos perdonar? ¿Qué nos impulsa a hacerlo? En Mateo 18, 21, 22, Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, le preguntó cuántas veces debía perdonar a su hermano. Y Jesús respondió, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Qué significa esto? Jesús no está sugiriendo un número específico, sino que nos está enseñando que el perdón no tiene límites. No importa cuántas veces alguien nos haga daño, estamos llamados a perdonar siempre. Y esto, aunque parezca una carga pesada, es en realidad la clave para nuestra libertad espiritual. Todos nosotros cargamos heridas. Desde pequeños, hemos sido expuestos a la traición, al dolor y a la decepción. En algunos casos, esas heridas son de familiares cercanos, en otros, de amigos o incluso de extraños. La Biblia nos enseña que el perdón no solo es un acto de bondad hacia la otra persona, sino que también es una necesidad para nuestra alma. El resentimiento, la ira y el rencor solo nos causan daño a nosotros mismos, nos aprisionan y nos impiden avanzar. Es como si estuviéramos atrapados en una jaula emocional y la única forma de salir de esa jaula es perdonando. En Lucas 15 encontramos la famosa parábola del hijo pródigo. Este joven decide dejar a su familia, irse lejos y malgastar su herencia en una vida de pecado. Cuando se encuentra en la miseria, decide regresar a su hogar y pedir perdón a su padre. ¿Y cómo reacciona el padre? No lo rechaza ni lo recrimina. En lugar de eso, lo recibe con los brazos abiertos y le dice, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Este relato es un claro ejemplo de la gracia y el perdón divino. El hijo no merecía ser perdonado, pero el Padre lo recibió con amor incondicional. Dios nos perdona de la misma manera, sin importar lo que hayamos hecho, y nosotros estamos llamados a perdonar de la misma manera, con un amor sin reservas. El perdón no significa olvidar lo que ocurrió, ni minimizar el dolor que sentimos. No estamos llamando a una falsa reconciliación. El perdón es un acto de liberación personal. Cuando perdonamos, liberamos nuestras emociones del peso de la amargura. Liberamos nuestro corazón de la carga de la ira.
Y lo más importante, permitimos que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida para sanar esas heridas. Jesús lo dijo claramente, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Mateo 6, 14, 15. En la vida, todos experimentamos el dolor de ser heridos. Algunas veces, el daño es causado por aquellos en quienes más confiamos, y eso hace que el perdón sea aún más difícil. Sin embargo, el perdón es un camino de sanación, un proceso que nos permite romper con el ciclo de dolor y liberarnos de la amargura. Dios sabe lo difícil que puede ser, y por eso nos ha enviado al Espíritu Santo como consolador. Es Él quien nos da la fuerza para perdonar cuando sentimos que no podemos. Es Él quien suaviza nuestro corazón, haciendo posible lo que parece imposible. El perdón, entonces, no es solo un acto hacia el otro, sino hacia nosotros mismos. Cuando no perdonamos, nos mantenemos atados a las heridas del pasado. El resentimiento consume nuestra paz, nos roba la alegría y nos impide experimentar el amor de Dios en su plenitud. Pero cuando decidimos perdonar, abrimos las puertas a la sanación. La sanación no solo de nuestra mente, sino también de nuestro espíritu. La sanación que solo el Espíritu Santo puede traernos. Reflexionemos ahora. ¿Hay algo en tu vida que necesitas perdonar? Una persona, una situación, un momento en el que te sentiste profundamente herido. El primer paso hacia la sanación es reconocer la necesidad de perdonar. No se trata de justificar el mal que se hizo, ni de olvidar la ofensa. Se trata de liberar nuestro corazón de la carga que nos impide vivir en paz. Al perdonar, damos un paso hacia la libertad, hacia la reconciliación, no solo con los demás, sino también con nosotros mismos. Pero, ¿cómo puede el Espíritu Santo ayudarnos en este proceso de perdón? Es Él quien nos capacita para hacer lo que parece imposible. Nos da la fuerza para perdonar a aquellos que nos han hecho daño, incluso cuando no sentimos que podamos hacerlo. El perdón no es un acto humano, es un acto espiritual, y necesitamos del poder del Espíritu Santo para llevarlo a cabo. Solo cuando abrimos nuestro corazón a Él, podemos experimentar el poder transformador del perdón. El Espíritu Santo es el que obra en nuestro interior, cambiando nuestro corazón y haciéndolo más semejante al corazón de Cristo. Hoy, te invito a reflexionar sobre el poder de este perdón. Pide al Espíritu Santo que te dé la fuerza para perdonar. No lo hagas por la otra persona, hazlo por ti. Hazlo para que puedas caminar en libertad, sin las cadenas del resentimiento. Recuerda que el perdón es una llave que abre la puerta a la paz y a la reconciliación con Dios y con los demás. El perdón es más que un simple acto de liberación hacia otros. Es un proceso profundo que transforma nuestro propio corazón. Jesús, en su gran sabiduría, entendió que el perdón tiene un impacto trascendental, no solo en la vida de quienes nos rodean, sino principalmente en nuestra propia vida. En el Evangelio de Mateo, encontramos la parábola del siervo que, habiendo sido perdonado una enorme deuda por su rey, no tuvo la misma misericordia con su compañero que le debía una cantidad mucho menor. Mateo 18, 23, 35. Esta parábola solo ilustra la inmensa deuda que todos nosotros tenemos con Dios, sino también la necesidad de extender ese perdón a los demás. El poder del perdón radica en que nos permite soltar las cargas del pasado y abrazar el futuro con esperanza. Cuando no perdonamos, nos aferramos a esas cargas y éstas nos arrastran. Imagina que cada ofensa, cada palabra hiriente que no has perdonado, es como un ancla que te mantiene atrapado en el pasado. Mientras más tiempo dejes esa ancla clavada en tu corazón, más difícil será avanzar. Pero cuando decides perdonar, esa ancla se suelta y entonces puedes avanzar, caminar en la dirección de la sanación y la restauración que Dios tiene para ti.
El perdón es también una herramienta poderosa para romper ciclos de dolor y resentimiento que se pueden transmitir de generación en generación. Muchas veces, las familias arrastran patrones de conflicto que no se resuelven. Hay heridas no sanadas que se transmiten de padres a hijos, y lo que comienza como un pequeño malentendido puede convertirse en una raíz de amargura que dura toda la vida. Pero Dios, en su infinita misericordia, nos ofrece la solución, el perdón. Cuando perdonamos, no solo estamos restaurando nuestra paz interior, sino que también estamos rompiendo esos ciclos generacionales de dolor. En Efesios 4, 31-32, Pablo nos instruye: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como Dios también os perdonó en Cristo. Este versículo resalta la importancia de la actitud del corazón. El perdón no se trata solo de lo que hacemos con nuestras palabras o acciones, sino también de lo que sucede en lo más profundo de nuestro ser. Si bien es cierto que a veces las heridas que recibimos son profundas y dolorosas, el perdón nos permite liberarnos de las cadenas del enojo y la amargura que nos alejan de la paz y la sanación que solo Dios puede ofrecer. No se trata de negar el dolor que sentimos, ni de hacer como si nada hubiera pasado. El perdón no minimiza el sufrimiento, lo trasciende. Al perdonar, estamos eligiendo que el dolor del pasado no controle nuestro presente ni nuestro futuro. Esta es una decisión poderosa que solo puede ser tomada con la ayuda del Espíritu Santo. Al invitar al Espíritu Santo a obrar en nosotros, Él transforma nuestro corazón, suaviza nuestra ira y nos da la gracia para perdonar lo que, en nuestras propias fuerzas, no podríamos perdonar. En el contexto de la vida familiar, el perdón tiene un poder aún más significativo. Las familias son el lugar donde más profundamente sentimos el dolor de las ofensas. Los miembros de la familia son aquellos que más pueden herirnos, porque estamos tan unidos a ellos emocionalmente, que sus palabras y acciones nos tocan más profundamente. Sin embargo, también son los que más necesitamos perdonar. Jesús, en su gran sabiduría, entendió que, para que una familia pueda prosperar y vivir en unidad, el perdón es esencial. Si no perdonamos a los miembros de nuestra familia, el resentimiento puede crecer y destruir las relaciones. El perdón, entonces, no solo es un acto personal, sino un acto de restauración familiar. El Espíritu Santo juega un papel fundamental en este proceso de perdón, porque es Él quien nos da la capacidad de ver a los demás con los ojos de la gracia. Sin el Espíritu Santo, sería imposible perdonar genuinamente, ya que nuestras emociones y sentimientos naturales tienden a retener el rencor y la amargura. Pero cuando permitimos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, nos llena de un amor que trasciende las ofensas humanas y nos da la fortaleza para perdonar, tal como Cristo perdonó. Y así, el perdón se convierte en un vehículo de transformación, no solo de nuestras vidas, sino también de las vidas de aquellos a quienes perdonamos. Es importante entender que perdonar no significa necesariamente restaurar la relación inmediatamente. Perdonar es un acto de obediencia a Dios, pero la reconciliación puede ser un proceso que lleva tiempo. A veces, las heridas son tan profundas que la restauración de la relación requiere sanación emocional y tiempo para reconstruir la confianza. Sin embargo, el perdón es el primer paso necesario para que ese proceso ocurra. Sin perdón, no puede haber restauración, y sin restauración, no puede haber sanación completa. El perdón, entonces, es un acto de fe. Es un acto en el que confiamos en que Dios puede hacer lo que nosotros no podemos hacer. En Romanos 12:19, Pablo nos dice: «No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor». Esto nos recuerda que al perdonar no estamos ignorando el mal que se ha hecho,
ni estamos permitiendo que el mal prevalezca. En cambio, estamos dejando en las manos de Dios la justicia y confiando en su soberanía para sanar nuestras heridas y poner las cosas en su debido lugar. Al perdonar, estamos eligiendo liberar nuestro corazón de la amargura y abrirlo para recibir el amor y la paz que solo Dios puede dar. La sanación verdadera comienza cuando nos permitimos ser sanados por el poder del perdón. Cuando perdonamos, no solo liberamos a los demás, sino que nos liberamos a nosotros mismos. Al soltar el peso del resentimiento, podemos caminar hacia un futuro lleno de paz, esperanza y restauración. El perdón no es solo un acto que afecta nuestras relaciones con los demás, sino también un proceso profundamente transformador en nuestra vida espiritual. Cuando elegimos perdonar, estamos tomando una decisión radical de dejar que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, purificando nuestro corazón, restaurando nuestra paz y sanando nuestras heridas más profundas. En Efesios 4:30-32, la Biblia nos exhorta: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Sed más bien bondadosos unos con otros, compasivos, perdonándoos unos a otros, así como Dios también os perdonó en Cristo. Este versículo es una llamada a la transformación interior, a un cambio en la manera en que vivimos nuestras emociones, nuestras relaciones y nuestra fe. Cada vez que elegimos perdonar, estamos participando en un proceso de sanación profunda. No se trata solo de soltar el dolor del pasado, sino de permitir que el amor de Dios inunde nuestra vida y nos libere de las cadenas del resentimiento y la ira. Si te has sentido alguna vez atrapado por el dolor, sabes lo difícil que es liberarse de él. El perdón, sin embargo, es la llave que abre la puerta a esa libertad. No es fácil, pero es el camino hacia la paz. El Espíritu Santo, al obrar en nosotros, nos da la capacidad de perdonar, incluso cuando sentimos que la ofensa es demasiado grande o el daño demasiado profundo. Cuando perdonamos, experimentamos una transformación espiritual que nos acerca más a la imagen de Cristo. Jesús en su vida nos mostró lo que significa perdonar sin límites. En la cruz, cuando fue traicionado, abandonado y maltratado, Él pronunció las palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Este acto de perdón radical no solo cambió la vida de aquellos que lo crucificaron, sino que también dejó un ejemplo eterno para nosotros. Al perdonar, nos estamos conformando más a la imagen de Cristo, reflejando su gracia, su amor y su misericordia en el mundo. El Espíritu Santo, quien mora en nosotros, nos guía en este proceso de perdón. Él es nuestro consolador y nuestro ayudador, y es Él quien nos da la fortaleza para hacer lo que humanamente parece imposible. Jesús dijo que el Espíritu Santo nos enseñaría y nos recordaría todo lo que Él había hablado. Juan 14:26. Al invitar al Espíritu Santo a trabajar en nuestro corazón, permitimos que Él nos enseñe a perdonar como Cristo lo hizo, sin reservas, sin límites y sin condiciones. El proceso de perdón también tiene un impacto directo en nuestra relación con Dios. En Mateo 5:23-24, Jesús nos dice que si llegamos al altar para ofrecer nuestro sacrificio y recordamos que tenemos algo contra nuestro hermano, debemos dejar nuestra ofrenda y reconciliarnos primero con él. Esto nos muestra la importancia de la reconciliación y el perdón en nuestra relación con Dios. El perdón no es solo para los demás, sino también para nosotros mismos. Cuando elegimos perdonar, estamos limpiando nuestro corazón, liberándonos de la carga de la amargura y permitiendo que el Espíritu Santo habite plenamente en nosotros. Una de las mayores barreras que enfrentamos al perdonar es la falta de entendimiento de lo que realmente significa perdonar. El perdón no es simplemente una cuestión de olvidar lo que ha sucedido, ni de minimizar la gravedad de la ofensa. El perdón es un acto de decisión.
Es una elección consciente de dejar de lado el derecho a la venganza y permitir que Dios tome control de la situación. Es también un proceso de sanación interior. Al perdonar, no solo liberamos al otro, sino que nos liberamos nosotros mismos. Nos liberamos del veneno de la ira y el resentimiento y permitimos que la paz de Dios inunde nuestro corazón. Pero el perdón también nos permite ver a los demás a través de los ojos de la gracia. La mayoría de las veces, cuando no perdonamos, estamos viendo a la otra persona con juicio, con dureza, con una falta de compasión. Nos enfocamos en el mal que nos hicieron y nos quedamos atrapados en esa herida. Pero cuando perdonamos, comenzamos a ver a la otra persona con misericordia. Nos damos cuenta de que, al igual que nosotros, esa persona también necesita la gracia de Dios. Al perdonar nos volvemos más semejantes a Cristo, quien mostró misericordia incluso con aquellos que lo crucificaron. Al perdonar no solo transformamos nuestra relación con los demás, sino también nuestra relación con Dios. El perdón, por lo tanto, es una herramienta para la transformación espiritual. Al perdonar, dejamos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, cambiándonos de adentro hacia afuera. Nos da la capacidad de amar como Él ama, de ver a los demás con sus ojos y de vivir en paz. El perdón es un acto de obediencia que trae consigo una profunda recompensa, la paz interior, la reconciliación con Dios y la restauración de las relaciones rotas. El proceso de perdón no siempre es instantáneo. Puede llevar tiempo, especialmente si las heridas son profundas. Pero lo importante es dar el primer paso, el paso de elegir perdonar. Al hacerlo, estamos abriendo la puerta a la sanación, al amor y a la paz. Y mientras más perdonamos, más nos parecemos a Cristo. El perdón no solo nos libera de las cargas del pasado, sino que también nos prepara para vivir en la plenitud de la gracia de Dios. La oración es, sin lugar a dudas, uno de los pilares fundamentales en la vida cristiana. Es el momento en el que nos conectamos con Dios, en el que abrimos nuestro corazón y le permitimos a Él obrar en nuestra vida. Sin embargo, en el contexto del perdón, la oración tiene un poder transformador único. A través de la oración, no solo pedimos perdón por nuestras propias faltas, sino que también nos fortalecemos para perdonar a quienes nos han hecho daño. En Mateo 6:12, Jesús nos enseña a orar. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esta petición no es solo una súplica por la misericordia de Dios, sino también un recordatorio de que debemos extender esa misericordia a los demás. La oración es un acto de humildad. Cuando oramos, estamos reconociendo que necesitamos la ayuda de Dios, que sin Él no podemos lograr nada. En el proceso de perdón, la oración nos permite poner nuestras heridas y nuestros dolores ante Él, pidiendo la gracia de poder perdonar. A veces, el dolor es tan grande que no sabemos cómo comenzar a perdonar. Es aquí donde la oración se convierte en una herramienta poderosa. A través de ella, el Espíritu Santo nos fortalece, nos guía y nos capacita para hacer lo que en nuestras propias fuerzas sería imposible. La oración, cuando es sincera, nos transforma. Al entrar en la presencia de Dios y permitirle hablar a nuestro corazón, Él nos muestra nuestra necesidad de perdonar y nos da el poder de hacerlo. El perdón no siempre es algo que sucede de inmediato. A veces es un proceso. A veces necesitamos tiempo para sanar. Y la oración se convierte en el medio a través del cual ese proceso tiene lugar. Cada vez que oramos por alguien que nos ha ofendido, estamos liberando nuestra alma de la amargura y el resentimiento. Estamos entregándole nuestras cargas a Dios, quien a su tiempo nos restaurará. La oración también nos permite ver a las personas con los ojos de Dios. Es fácil juzgar a los demás, especialmente cuando nos han hecho daño, pero cuando oramos por alguien, nuestro corazón se suaviza. La oración nos ayuda a salir de nuestra perspectiva limitada y nos permite ver la situación desde la perspectiva divina. Es en la oración donde pedimos a Dios que nos dé el corazón de Cristo,
un corazón lleno de compasión, misericordia y perdón. Además, la oración es una forma de rendirnos completamente a Dios. Al orar, estamos reconociendo que Él es el único que puede sanarnos, que Él es el único que puede restaurar nuestras relaciones, que Él es el único que tiene el poder de sanar nuestras heridas más profundas. No se trata solo de pedir algo específico, sino de rendir nuestra voluntad a la suya. En Romanos 12:1-2, Pablo nos dice que debemos presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. La oración es ese sacrificio, esa rendición total de nuestro ser a la voluntad de Dios. Es en la oración donde encontramos consuelo. Cuando oramos, el Espíritu Santo nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz que viene de Dios no depende de las circunstancias, sino de nuestra relación con Él. Esta paz es la que necesitamos cuando estamos luchando con el perdón. La paz de Dios nos calma el alma y nos da la claridad para tomar decisiones sabias, incluso cuando estamos pasando por momentos de gran dolor. Al orar, dejamos que la paz de Dios llene nuestro corazón, disipando la ansiedad, el miedo y la ira. El perdón es un acto de obediencia. Jesús nos mandó a perdonar a nuestros enemigos, a orar por aquellos que nos persiguen y nos maldicen, Mateo 5:44. No es algo que hacemos por nuestra propia fuerza, sino por la gracia que Dios nos da a través del Espíritu Santo. La oración nos ayuda a ti a entender que el perdón es una elección, no una emoción. A menudo no sentimos deseos de perdonar, pero en la oración nos rendimos a la voluntad de Dios y le pedimos que nos ayude a tomar esa decisión. En nuestras oraciones, podemos pedirle a Dios que nos ayude a soltar el rencor y a liberarnos de las cadenas del resentimiento. Al hacerlo, nos alineamos con la voluntad de Dios, quien quiere que vivamos en paz, en reconciliación con los demás y con Él. Cuando oramos por quienes nos han herido, estamos mostrando que, aunque no podemos hacerlo por nuestra propia fuerza, confiamos en que Dios puede obrar en nosotros y en ellos. La oración también es un recordatorio de que nuestra verdadera lucha no es contra carne y sangre, sino contra los poderes y huestes espirituales. El perdón no es solo un acto emocional, sino también espiritual. A través de la oración podemos vencer las fuerzas del mal que intentan mantenernos atados al pasado. Además, orar por aquellos que nos han ofendido es una forma de liberarnos de la influencia del enemigo. El enemigo quiere que nos quedemos atrapados en el dolor, en la ira y en la amargura, porque sabe que estos sentimientos nos apartan de Dios. Pero cuando oramos, estamos entregando nuestra lucha a Dios. Estamos reconociendo que Él es más grande que cualquier herida, que Él tiene el poder de sanar lo que parece irremediable. Es importante recordar que la oración no siempre cambia a los demás, pero siempre nos cambia a nosotros. Al orar por alguien que nos ha hecho daño, no estamos diciendo que su acción estuvo bien, ni que debemos seguir permitiendo que nos hieran. Estamos más bien pidiendo a Dios que toque el corazón de esa persona, pero también permitiéndole a Él que obre en nosotros, sanando nuestras heridas y transformando nuestra perspectiva. La oración es una forma de entregar a Dios nuestra ira y dolor, para que Él los transforme en paz y perdón. El perdón no es solo un acto de liberación personal, sino también un acto de obediencia a Dios. A lo largo de las Escrituras vemos que Dios nos manda perdonar. Jesús no solo nos enseñó a perdonar, sino que lo hizo Él mismo, incluso cuando fue maltratado y crucificado. En Lucas 23:34, cuando Jesús estaba en la cruz, dijo: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». A pesar de todo el sufrimiento que estaba experimentando, Jesús eligió perdonar. Él nos dio el ejemplo perfecto de cómo debemos actuar, incluso en medio del dolor más profundo. Perdonar, entonces, no es solo algo que hacemos por los demás, sino también algo que hacemos por Dios. Es un acto de obedecer su palabra, de alinearnos con su voluntad. En Mateo 6:14-15, Jesús nos dice:
porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Estas palabras son claras. Nuestra obediencia al perdón está directamente relacionada con nuestra relación con Dios. Si queremos que Él nos perdone, debemos perdonar a los demás. A veces podemos sentir que perdonar es injusto, que estamos dejando que alguien que nos lastimó salga impune. Pero el perdón no se trata de hacer justicia de nuestra manera, sino de dejar que Dios haga su justicia a su tiempo. Romanos 12:19 nos recuerda: No venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito: Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Cuando perdonamos, no estamos diciendo que la ofensa no importó, ni que la otra persona está exenta de responsabilidad. Estamos confiando en que Dios se encargará de la justicia de una manera perfecta, mucho mejor que nosotros. Y al hacerlo, nos liberamos de la carga de la venganza y el resentimiento. El perdón también está relacionado con nuestra sanación emocional y espiritual. Cuando nos aferramos al rencor y la ira, nos estamos hiriendo a nosotros mismos. Estas emociones negativas no solo afectan nuestra paz interior, sino también nuestra salud espiritual. En Efesios 4:31-32, Pablo nos enseña a quitar de vosotros toda amargura, ira, enojo, gritería, maledicencia y toda malicia. Sed más bien benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo. Cada vez que nos negamos a perdonar, dejamos que estas emociones negativas controlen nuestra vida. Pero cuando decidimos perdonar, estamos tomando un paso hacia nuestra propia sanación, permitiendo que el Espíritu Santo trabaje en nosotros y nos libere de la carga emocional que nos pesa. Perdonar no es fácil, y no siempre lo hacemos de inmediato, pero es un proceso que requiere de la ayuda de Dios. Es en nuestra debilidad que Él se manifiesta con su fuerza. A veces tenemos que pedirle a Dios que nos dé el corazón para perdonar, que nos ayude a liberar nuestra ira y a sanar nuestras heridas. Como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es a través de su poder que encontramos la capacidad de perdonar, incluso cuando no sentimos que somos capaces. Además, el perdón no significa que tengamos que olvidar lo que ocurrió, ni que debamos seguir permitiendo que alguien nos haga daño. Perdonar es un acto de liberar a la otra persona de nuestra condena y dejar que Dios se encargue de la justicia. Significa que aunque la ofensa fue grave, decidimos no cargar más con esa herida y dejamos que Dios la sane. Perdonar no es un olvido automático, sino una decisión de no seguir atados a la amargura que esa ofensa nos causó. Al obedecer el mandamiento de perdonar, estamos participando en la obra de Dios. El perdón abre las puertas para que su amor fluya a través de nosotros, para que su paz gobierne nuestros corazones y para que nuestras relaciones sean restauradas. Además, el perdón tiene un impacto en aquellos que nos rodean. Cuando perdonamos, mostramos el amor de Dios a los demás y les damos un ejemplo de cómo vivir según su voluntad. La obediencia a Dios en el perdón es también una forma de testimonio para el mundo. En un mundo lleno de rencor, venganza y odio, perdonar es un acto que refleja el carácter de Cristo. Jesús nos dijo que somos la luz del mundo, Mateo 5:14, y cuando perdonamos, mostramos al mundo que estamos dispuestos a vivir de acuerdo a los principios del reino de Dios. A través de nuestro perdón, otros pueden ver el amor de Cristo en acción y tal vez ser movidos a acercarse a Él. Es importante recordar que el perdón no siempre será fácil y no siempre se logrará de inmediato, pero el Espíritu Santo está con nosotros en cada paso del camino, ayudándonos a superar nuestros sentimientos y a obedecer a Dios. Al perdonar, no solo estamos cumpliendo con un mandato divino, sino que estamos abriendo las puertas de la sanación, tanto para nosotros como para los demás.
Cuando perdonamos, no solo sanamos nuestras relaciones, sino también nuestra alma, y a través de esa sanación, nos acercamos más a la imagen de Cristo, reflejando su gracia y su amor en nuestras vidas. El perdón es, sin lugar a dudas, uno de los actos más poderosos y transformadores que podemos practicar como cristianos. Nos permite restaurar no solo nuestras relaciones con los demás, sino también nuestra relación con Dios y, lo más importante, nuestra paz interior. Sin embargo, muchas veces no comprendemos plenamente la magnitud de lo que significa perdonar, ni los profundos efectos que tiene sobre nuestras vidas. El perdón no solo es un acto de obediencia, sino también una herramienta divina que permite la restauración total de nuestro ser. Cuando elegimos perdonar, comenzamos un viaje hacia la sanación, una sanación que no solo afecta nuestra mente y corazón, sino que también impacta nuestras relaciones, nuestra familia y nuestra comunidad. La primera lección sobre el perdón que podemos aprender de las Escrituras es que perdonar no es solo un acto de liberación personal, sino una forma de alinearnos con la voluntad de Dios. La Biblia nos enseña que cuando perdonamos a otros, estamos obedeciendo directamente los mandamientos de Dios. Jesús, en su sermón sobre el monte, dejó claro que el perdón es una condición indispensable para recibir el perdón de nuestro Padre Celestial. En Mateo 6, 14, 15 dice: Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esto nos muestra que el perdón es fundamental para mantener nuestra relación con Dios. No se trata simplemente de una acción externa, sino de un acto espiritual profundo que abre las puertas de la gracia de Dios. El perdón, por tanto, es una decisión activa de liberar a los demás, pero también de liberarnos a nosotros mismos. Cuando nos aferramos al resentimiento, al odio o a la ira, permitimos que esas emociones negativas nos controlen. Es como si nos atáramos a un lastre que nos impide caminar hacia adelante, hacia la sanación y la restauración. El perdón nos libera de esas cadenas emocionales, permitiéndonos caminar en la libertad que Cristo nos ofrece. En Colosenses 3:13, Pablo nos exhorta: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Este versículo nos recuerda que nuestro perdón no se basa en lo que la otra persona haya hecho o no haya hecho, sino en lo que Cristo hizo por nosotros. A través del perdón, no solo restauramos nuestra paz interior, sino que también restauramos nuestras relaciones con los demás. El perdón es el primer paso para sanar cualquier herida o conflicto en nuestras relaciones. Sin embargo, esto no significa que el perdón implique olvidar lo que ha sucedido o pasar por alto el daño causado. Más bien, el perdón es un acto de fe y confianza en que Dios se encargará de la justicia. Romanos 12:19 nos recuerda: No venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito: Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Al perdonar, estamos diciendo que confiamos en la soberanía de Dios y en que Él es el único que puede hacer justicia de manera perfecta. Nos liberamos de la carga de la venganza y dejamos que Él trabaje en las vidas de aquellos que nos han ofendido. En el proceso de perdón, también es importante comprender que este acto no solo restaura nuestras relaciones con los demás, sino que nos permite reconciliarnos con nosotros mismos. Muchas veces nos aferramos a las heridas del pasado, permitiendo que nos definan y nos controlen. El rencor y el resentimiento nos consumen, y nuestras propias almas se ven atrapadas en una cárcel de dolor y amargura. Pero cuando decidimos perdonar, experimentamos una liberación espiritual que nos permite sanar esas heridas profundas. El perdón nos ayuda a encontrar la paz dentro de nosotros mismos y a liberarnos de las emociones destructivas que nos afectan. Jesús nos enseñó que la reconciliación es el objetivo final del perdón.
En Mateo 18, 15, 17, Él nos dice que si tenemos un problema con alguien, debemos ir directamente a esa persona para tratar el conflicto y buscar la reconciliación. El perdón, entonces, no se trata solo de liberarnos emocionalmente, sino de restaurar la unidad y la paz en nuestras relaciones. Jesús no quiere que vivamos divididos y separados, sino que nos llama a ser agentes de reconciliación. El perdón es el primer paso hacia esa reconciliación. A veces esto implica una conversación honesta, una disculpa genuina y la disposición de restaurar lo que se ha roto. Pero lo más importante es que el perdón es una oportunidad para que el amor de Dios se manifieste en nuestras vidas y en nuestras relaciones. Es importante recordar que el perdón no siempre es fácil. De hecho, a veces puede ser increíblemente difícil perdonar a aquellos que nos han causado un gran daño. Sin embargo, Dios no nos llama a perdonar por nuestra propia fuerza o habilidad, sino por su poder. En Filipenses 4:13 leemos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El perdón no se basa en nuestra capacidad de olvidar o ignorar las heridas, sino en la fuerza que Cristo nos da para liberarnos de esas heridas. En este proceso, el Espíritu Santo nos guía, nos ayuda y nos fortalece para que podamos perdonar de manera genuina y completa. Además, el perdón no significa que todo volverá a la normalidad de inmediato. A veces, las relaciones necesitan tiempo para sanar después de un daño significativo. El perdón es el primer paso en el proceso de restauración, pero no siempre resulta en una reconciliación instantánea. Sin embargo, lo que sí garantiza el perdón es que, aunque la relación no sea restaurada de inmediato, nosotros experimentamos una liberación interior que nos permite seguir adelante sin cargas emocionales. Al perdonar, no estamos diciendo que el mal no fue grave o que el daño no fue real, sino que estamos confiando en que Dios se encargará de sanar y restaurar lo que ha sido roto. El perdón tiene un impacto profundo en nuestra vida espiritual. Jesús nos enseña en Juan 13:34-35: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. El perdón es una de las formas más claras de mostrar el amor de Cristo en nuestras vidas. Cuando perdonamos, estamos reflejando el amor y la misericordia de Dios. El perdón es un testimonio poderoso de que hemos experimentado el amor de Dios y que estamos dispuestos a extender ese amor a los demás, sin importar lo que hayan hecho. En este proceso, también somos llamados a perdonar no solo a aquellos que nos han hecho daño, sino también a nosotros mismos. A menudo, nos es difícil perdonarnos por nuestras propias faltas y errores, pero Dios nos llama a vivir en libertad, y esa libertad solo se puede encontrar cuando aceptamos su perdón y nos perdonamos a nosotros mismos. En 1 Juan 1:9, la Biblia nos asegura: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El perdón de Dios es completo y total, y nos ofrece la oportunidad de sanar y avanzar en nuestra vida espiritual. El perdón no solo tiene el poder de sanar nuestro interior, sino que también es un instrumento transformador en nuestras relaciones familiares. En la vida cristiana, nuestra relación con Dios nunca está aislada. Siempre tiene repercusiones en cómo nos relacionamos con los demás, especialmente con nuestros seres más cercanos. Las familias son el núcleo de nuestra sociedad, y el perdón dentro del hogar tiene el poder de restaurar y fortalecer los lazos familiares de manera profunda y duradera. Como cristianos, estamos llamados a ser ejemplos del amor y la gracia de Dios dentro de nuestros hogares. Es fácil hablar de perdón desde un punto de vista teórico, pero la verdadera prueba de este acto de gracia se da en nuestras relaciones más cercanas, con nuestra pareja, hijos, padres y hermanos. Cuando permitimos que el perdón gobierne nuestras relaciones, estamos llevando la luz de Cristo a los rincones más íntimos de nuestro hogar.
En Efesios 4:32, Pablo nos dice: «Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo». Esta instrucción es clara. El perdón debe ser una característica fundamental de las relaciones cristianas, especialmente dentro de la familia. No se trata solo de evitar conflictos o malentendidos. A veces, el perdón es necesario incluso cuando el daño causado no fue intencional o cuando las personas involucradas no son conscientes del dolor que han causado. El perdón, en este contexto, es un acto de gracia incondicional que refleja el amor de Dios por nosotros. A través del perdón, no solo estamos liberándonos de las cargas emocionales del resentimiento, sino que también estamos creando un espacio donde la sanación puede ocurrir, tanto en nuestras vidas como en las de los demás. El perdón, cuando se practica en el contexto familiar, tiene el poder de restaurar la paz y la armonía. Muchas veces, las tensiones familiares se agravan por la falta de perdón. Las heridas no sanadas y los resentimientos acumulados crean un ambiente de discordia donde la reconciliación parece lejana e inalcanzable. Sin embargo, cuando uno o más miembros de la familia toman la decisión de perdonar, esto puede romper el ciclo de conflicto y abrir el camino hacia la sanación. De hecho, el perdón es una de las mejores herramientas que tenemos para sanar las heridas profundas que a veces se generan en el hogar. Además, el perdón puede tener un impacto radical en las relaciones de pareja. Los matrimonios, aunque bendecidos, no son inmunes a los desafíos y tensiones que surgen con el tiempo. Ya sea por malentendidos, desilusiones o heridas emocionales, el perdón juega un papel crucial en la restauración y el fortalecimiento de la relación conyugal. El perdón no significa minimizar el daño o ignorar el dolor que se ha causado. Más bien, significa hacer la elección consciente de liberar a la otra persona y a uno mismo de la carga emocional que el resentimiento conlleva. En este proceso, el Espíritu Santo nos ayuda a sanar las heridas y a restaurar el amor en el matrimonio. Uno de los mayores regalos que podemos ofrecer a nuestra familia es el perdón. Al elegir perdonar, estamos enseñando a nuestros hijos y seres queridos que la reconciliación y la sanación son posibles. El perdón también establece un ejemplo de humildad y misericordia que refleja el corazón de Cristo. Como padres, nuestro ejemplo de perdón puede ser uno de los testimonios más poderosos para nuestros hijos, ayudándoles a comprender la importancia de la gracia y la misericordia en sus propias vidas. En Colosenses 3:13, la Biblia nos llama a soportarnos unos a otros, a perdonarnos, como Cristo nos perdonó. Este principio es esencial no solo para nuestras relaciones personales, sino también para la formación de una familia cristiana sólida y unida. El perdón también juega un papel clave en el proceso de liberación espiritual dentro de nuestras vidas. Cuando retenemos el perdón, no solo estamos afectando nuestras relaciones con los demás, sino también nuestra relación con Dios. Jesús lo expresó claramente en Mateo 5:23-24, donde dijo: «Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda». Este versículo nos recuerda que el perdón es fundamental para nuestra comunión con Dios. Si deseamos estar en paz con Él, debemos primero estar en paz con los demás. Cuando perdonamos, también estamos fortaleciendo nuestra fe en el poder de Dios para sanar y restaurar. La práctica del perdón no es algo que podamos hacer por nuestra propia fuerza. Más bien, es un acto de obediencia a Dios, confiando en que Él tiene el control de todas las cosas. En 2 Corintios 5:18-19, Pablo nos recuerda que todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. El perdón entonces no es solo un acto personal, sino un testimonio del Evangelio, un reflejo de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Al perdonar, estamos participando activamente en la obra de reconciliación que Dios ha iniciado en el mundo.
El perdón también puede transformar nuestro entorno. Cuando comenzamos a perdonar ya no somos esclavos de la amargura ni del rencor, sino que estamos viviendo como los hijos de Dios, llamados a ser agentes de paz en un mundo roto. Este acto de gracia no solo cambia nuestra vida, sino que tiene un impacto duradero en las personas que nos rodean. Al perdonar, liberamos el espacio para que el amor de Dios fluya a través de nosotros. Y esto puede traer transformación a nuestras familias, a nuestra iglesia y a nuestra comunidad. Así, el perdón no es solo una cuestión de sanación personal, sino también de restauración social. Como comunidad cristiana, estamos llamados a perdonar a los demás, no solo como individuos, sino como cuerpo de Cristo. Al hacerlo, creamos un ambiente donde la paz, el amor y la gracia de Dios pueden reinar. La verdadera sanación comienza cuando tomamos la decisión de perdonar y en ese acto de obediencia experimentamos la transformación que solo Dios puede traer. La última etapa en este viaje hacia la sanación espiritual es vivir de manera constante en la libertad que el perdón nos otorga. Después de haber recibido y extendido el perdón, es vital comprender que esta liberación no es un acto único, sino un proceso continuo. Vivir en el perdón es elegir diariamente caminar en paz, no solo con Dios, sino también con aquellos a nuestro alrededor. En el camino cristiano, la sanación espiritual se logra al tomar decisiones conscientes para liberarnos de la carga del rencor y la amargura, dejando que el amor de Dios transforme cada área de nuestra vida. La verdadera sanación comienza cuando entendemos que el perdón no depende de los méritos de la otra persona, sino de nuestra obediencia a lo que Dios nos ha enseñado. No es fácil y no siempre será inmediato, pero es un proceso que nos llevará a una mayor intimidad con Dios. En Colosenses 3:13, nuevamente se nos recuerda: soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tiene queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Al tomar la decisión de perdonar, estamos imitando a Cristo, quien nos perdonó a pesar de nuestras faltas. Este proceso de sanación y perdón también tiene un poder transformador en nuestras relaciones con otros. A menudo, cuando elegimos perdonar, experimentamos una liberación en nuestras emociones y en nuestra mente. Nos despojamos de las cadenas del odio y el resentimiento y nos abrimos a una vida llena de paz. Esta paz no es una paz superficial, sino una paz profunda que sobrepasa todo entendimiento, como nos dice Filipenses 4:7. La paz que viene con el perdón es una paz duradera que trae estabilidad a nuestra alma. Es importante recordar que sanación espiritual no significa que olvidemos las heridas del pasado, sino que elegimos liberarnos de su control sobre nosotros. El perdón no significa que lo que sucedió no importe. Significa que elegimos no permitir que esa ofensa determine nuestra vida emocional y espiritual. Al perdonar, estamos decidiendo soltar el pasado para abrazar el futuro que Dios tiene preparado para nosotros. En Efesios 4:26, la Biblia nos anima a no dejar que el sol se ponga sobre nuestra ira. Al perdonar, estamos actuando según esta sabiduría divina, liberándonos de la carga del enojo y el resentimiento. Vivir en la libertad del perdón también significa que podemos experimentar una renovación constante en nuestra relación con Dios. Cada vez que perdonamos, nos acercamos más a Él, reflejando su amor y gracia en nuestras vidas. La relación con el Espíritu Santo se profundiza cuando le permitimos sanar nuestra alma y cambiar nuestra perspectiva. Al abrir nuestro corazón a su obra sanadora, descubrimos una vida de paz, esperanza y propósito renovado. El perdón es la clave para desbloquear una relación más profunda con Dios y una vida más plena. Este proceso de perdón no solo transforma nuestra vida personal, sino también la vida de nuestra familia y comunidad. Un hogar lleno de perdón es un hogar lleno de paz, amor y armonía. Las relaciones familiares florecen cuando practicamos el perdón, creando un ambiente donde la sanación y la reconciliación pueden ocurrir.
Al perdonar, no solo estamos sanando nuestras propias heridas, sino que también estamos contribuyendo a la restauración de aquellos a quienes amamos. El perdón se convierte en un testimonio vivo del poder de Dios para restaurar y transformar todas las cosas. Es crucial recordar que el perdón nunca es algo que hacemos en nuestra propia fuerza. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para caminar en perdón, especialmente cuando las heridas son profundas. Sin su ayuda, el perdón sería imposible, pero cuando confiamos en Él y le pedimos que nos capacite, nos da la gracia necesaria para perdonar de manera genuina. Este acto de fe nos permite vivir en la libertad que Él ofrece, y con esta libertad podemos caminar con un corazón limpio y una mente en paz. Este viaje hacia la sanación completa no tiene que ser un proceso solitario. La comunidad cristiana juega un papel fundamental en la restauración y el perdón. La oración, el apoyo mutuo y la intercesión son fundamentales para caminar en este proceso. Al rodearnos de hermanos y hermanas en Cristo, podemos encontrar fortaleza en la debilidad y consuelo en medio del dolor. La comunidad de fe es el lugar donde encontramos sanación, restauración y apoyo mientras vivimos el camino del perdón. La libertad en Cristo no es solo para nosotros, sino también para aquellos que nos rodean. Cuando decidimos caminar en perdón, estamos mostrando a todos a nuestro alrededor el poder transformador de la gracia de Dios. Este acto de perdón es una declaración pública de nuestra fe y confianza en Él. Nos recuerda que no vivimos para nosotros mismos, sino para reflejar el amor de Cristo al mundo. Al caminar en el perdón, estamos siendo luz en un mundo oscuro, mostrando al mundo lo que significa vivir como hijos de Dios. Finalmente, cuando decidimos caminar con Dios, no solo transformamos nuestra vida, sino también el mundo que nos rodea. Cada acto de perdón tiene el poder de cambiar nuestras circunstancias, nuestra familia y nuestra comunidad. Como hijos de Dios, tenemos la responsabilidad de vivir en la libertad que Él nos ha dado, y esa libertad se encuentra en el perdón. En este viaje, el perdón no es solo una meta, sino un camino que nos lleva hacia una vida plena y transformada, donde la gracia y la paz de Dios gobiernan nuestros corazones y nuestras relaciones. La verdadera sanación comienza cuando decidimos dejar ir el pasado y abrazar el futuro que Dios tiene preparado para nosotros. Ese es el camino a la sanación completa, un camino lleno de perdón, paz y libertad. Querido Dios, venimos diante de ti con corações gratos pela tua palavra de perdão. Pedimos que o teu Espírito Santo nos capacite a viver em perdão, a liberar nossas almas das amarras do ressentimento e a experimentar a paz profunda que só o Senhor pode oferecer. Que nossas vidas e nossas famílias sejam transformadas pela tua graça e que possamos sempre refletir o teu amor e misericórdia. Em nome de Jesus, amém.